members of the Hells Angels motorcycle gang accused of running a racketeering ring which included robbery, extortion, and murder. De un hombre a un monstruo. Estos son los 10 ángeles del infierno más temidos en las prisiones de Estados Unidos. Número 10. Paul Aischeid. Paul Aischeid parecía el tipo de al lado. Usaba trajes. Vivía en una casa bonita. Trabajaba como corredor de bolsa, pero cuando caía la noche, se convertía en otra cosa. Un miembro completo de los Hells Angels del capítulo de Mesa, Arizona. Llevaba 2 vidas. Una con reuniones de negocios y buen crédito. La otra con puños, sangre y silencio. El 27 de octubre de 2001, una mujer llamada Cynthia García entró al club de los Hells Angels en Mesa. Era madre de 6 hijos. Bebió demasiado y dijo algo que no debía haber dicho. Nunca volvió a salir. Los testigos dicen que fue arrastrada adentro, golpeada y apuñalada. Su cuerpo fue encontrado 6 días después, abandonado en lo profundo del desierto. El gobierno acusó a Paul Aischeid de asesinato vinculado a actividades de pandillas, un crimen que podría conllevar la pena de muerte. Los fiscales lo llamaron peligroso. Dijeron que nunca debía volver a ser libre. Pero Paul no encajaba en el molde. No tenía antecedentes. Tenía una casa, un trabajo, sin drogas, sin alcohol, sin arrestos. En 2003, el tribunal lo liberó mientras esperaba el juicio. Llevaba un monitor en el tobillo y se le ordenó mantenerse alejado del club. Pero eso no fue suficiente. En 2004, se quitó el monitor, se despidió de su novia y desapareció. Recibió ayuda de un compañero y usó un pasaporte falso para huir del país. Durante 7 años, nadie pudo encontrarlo. Luego, en 2011, la policía lo atrapó en Buenos Aires, Argentina. En 2018, finalmente fue enviado de regreso a Arizona. El corredor de bolsa se había convertido en uno de los hombres más buscados de Estados Unidos, y cuando la ley finalmente lo alcanzó, no hubo más escapatoria. Aischeid huyó de la justicia durante años, escondido en el silencio. Pero el siguiente nombre en esta lista no huyó. Enfrentó a sus enemigos cara a cara y se aseguró de que nunca volvieran a hablar. Número 9. Christopher Ranieri. A veces, todo lo que se necesita es un insulto, un solo momento de falta de respeto. Y Christopher Ray Ranieri se aseguraba de que terminara en sangre. Ranieri era el presidente del capítulo de los Hells Angels en Salem, Massachusetts. No era el hombre más ruidoso del lugar. No necesitaba serlo. Su poder venía del silencio, de esa mirada fría que te decía que haría lo que fuera necesario para proteger su rango. En julio de 2014 ocurrió algo que lo cambió todo. Joel Dog Boy Silva, miembro del capítulo de los Hells Angels en Sonoma, California, tuvo una discusión pública con alguien del capítulo de Salem. Estaban en un evento de motociclistas. Otros motociclistas observaban. Las voces se alzaron. Las tensiones se rompieron. En cualquier otro mundo, podría haber sido solo una pelea verbal, pero no aquí. Dentro de los Hells Angels, el respeto lo es todo. Y Silva había cruzado una línea, además, frente a testigos. Poco después, fue invitado al club de Fresno. La invitación se suponía que era para arreglar las cosas, una reunión entre hermanos. Pero en el momento en que Silva cruzó la puerta, le dispararon por la espalda, en la cabeza, sin advertencia, sin segunda oportunidad. Su cuerpo fue llevado a un crematorio usado por los miembros, un lugar que llamaban el horno de pizza. Allí fue incinerado. Su camioneta también fue incendiada. Todo se limpió rápido, casi como si nunca hubiera pasado. Ranieri voló desde Massachusetts para celebrar, pero mientras el club intentaba borrar las pruebas, el FBI construía un caso. Tomó años, escuchas telefónicas, vigilancia, testimonios, pero finalmente se destapó todo. En 2022 comenzó el primer juicio. Luego, en 2023,
un jurado declaró culpable a Christopher Ranieri. Los cargos no se trataban solo del asesinato de Silva. Estaba atrapado en una red mucho más grande. Un caso federal de crimen organizado que reveló violencia extrema, encubrimientos y silencio impuesto por el club. Fue condenado por agresión con arma de fuego, intimidación de testigos e incluso vinculado a la paliza de varias horas a un exmiembro y a la agresión sexual de la esposa de ese hombre. Hoy, Christopher Ranieri está tras las rejas, cumpliendo cadena perpetua en una celda fría y con la puerta cerrada. Ranieri silenció a un hermano, pero el siguiente silenció a cualquiera que se interpusiera en su camino. Número 8. Adam Lee Hall. Adam Lee Hall no era solo otro motociclista en busca de estatus. Ya lo había ganado. Como miembro de alto rango de los Hells Angels en Massachusetts, Hall tenía poder, influencia y una reputación que hacía que la gente lo pensara dos veces antes de enfrentarse a él. Pero en 2011, cruzó una línea de la que ni siquiera los motociclistas fuera de la ley hablan a la ligera. Esto no se trataba de territorio, no se trataba de lealtad al club. David Glasser era un testigo clave que debía declarar contra Hall en un caso de agresión. Junto a él estaban dos amigos, Edward Frampton, un consejero local de drogas, y Robert Chadwell, un hombre con discapacidad intelectual y atleta de las Olimpiadas Especiales. No eran criminales, ni siquiera formaban parte del mundo de los motociclistas. Su único error fue tener el valor de hablar. Hall decidió que no tendrían esa oportunidad. El 27 de agosto de 2011, los tres hombres estaban en la casa de Glasser en Pittsfield, Massachusetts. Fue entonces cuando Hall actuó. Él y sus asociados les dispararon a los tres hombres, pero eso no fue el final. Lo que vino después fue brutal. Los cuerpos fueron desmembrados, metidos en bolsas de basura y guardados en el maletero del Buick de Hall. Luego fueron llevados al bosque, a una zona remota de Beckett, Massachusetts. Allí, en una tumba poco profunda, las víctimas fueron enterradas y dejadas para desaparecer. Pero 13 días después, la tumba fue encontrada. Y la verdad salió a la luz. No fue solo un asesinato, fue una masacre calculada. Y conmocionó a toda la comunidad. En 2014, Hall y sus dos cómplices fueron declarados culpables de asesinato en primer grado. Cada uno recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez no se contuvo. Lo llamó salvaje, inhumano y sin ningún rastro de misericordia. Mientras algunos peligros provienen de los puños y las armas, otros vienen de un hombre que sabe demasiado y decide hablar. Número 7. George Weathern. Rompió el código y vivió para contarlo. George Weathern fue vicepresidente del capítulo de los Hells Angels en Oakland, uno de los más temidos y poderosos del país. Justo al lado de Sonny Barger, Weathern formaba parte del círculo interno, confiable, respetado, peligroso, pero incluso en ese mundo, la lealtad tiene un límite. Después de dejar la Fuerza Aérea, Weathern se entregó por completo. Manejaba negocios de drogas, controlaba armas y ayudaba a hacer cumplir la brutal disciplina del club. Su rancho de 156 acres en el norte de California se convirtió en un centro de actividad, no solo de motocicletas, sino de negocios. Luego, ese mismo rancho se convirtió en una escena del crimen cuando se encontraron 3 cadáveres. Uno era una mujer. Los otros 2 eran miembros de los Hells Angels, acusados de ir en contra del club. Weathern estaba en serios problemas, pero hizo lo que nadie esperaba. Se volvió. George Weathern se convirtió en el primer miembro de alto rango de los Hells Angels en convertirse en testigo del Estado. A cambio de protección, le dio a las autoridades algo que nunca habían tenido antes: una mirada dentro del club, desde alguien que había estado en la cima. Les contó a las autoridades todo, incluyendo los asesinatos y las rutas de drogas, y cómo operaba el club. Más tarde,
escribió un libro, A Wayward Angel. No se contuvo. Confirmó todos los temores que los policías tenían sobre el club. Después de testificar, Weathern desapareció. El gobierno le dio un nuevo nombre, una nueva vida. Protección de testigos. Se llevó a su esposa e hijos y desapareció. Nadie ha sabido de él desde entonces. Mientras algunos Hells Angels se quebraron bajo presión, otros ayudaron al club a hacerse más fuerte. Número 6. Robert Chico Mora. Antes de que Arizona perteneciera a los Hells Angels, estaba gobernada por el Dirty Dozen MC, y Robert Chico Mora era el hombre a cargo, tan impredecible que era temido por amigos y enemigos por igual. Cuando Mora incorporó al Dirty Dozen a los Hells Angels en 1999, en lo que se conoce como un patch over, fue más que un simple cambio de nombre. Arizona se volvió roja y blanca de la noche a la mañana, y cualquiera que se interpusiera en el camino fue expulsado o desapareció. Mora no se detuvo con solo el cambio de parche, reescribió las reglas, dirigía operaciones de drogas, controlaba los canales de armas y mantenía el miedo vivo en cada rincón del estado. Y cuando la ATF lanzó la operación Black Biscuit, Mora fue el principal objetivo. Los agentes federales creían que Mora estaba planeando asesinar a agentes encubiertos que él pensaba eran motociclistas rivales. Estaba formando un grupo con una sola misión: matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero antes de que pudiera atacar, el gobierno lo hizo. El 8 de julio de 2003, los federales intervinieron. Decenas fueron arrestados. Se incautaron grandes cantidades de armas, explosivos y dinero en efectivo. Mora fue uno de los nombres en la acusación. Enfrentó cargos graves, incluidos cargos federales relacionados con conspiración, narcotráfico y delitos violentos. Pero luego el caso comenzó a desmoronarse. Las pruebas débiles y los vacíos legales lo favorecieron. Mora terminó con una sentencia corta: 18 meses por posesión ilegal de chaleco antibalas. Quedó en libertad al año siguiente, pero su nombre todavía impone respeto tras las rejas. Mientras las cosas iban mal en Arizona, en Canadá se pusieron aún peor. Número 5. Maurice Mom Boucher. Maurice Boucher no fue solo un Hells Angel. Fue uno de los hombres más temidos del mundo criminal de Canadá. Un exguardia de prisión convertido en líder de banda. Boucher ascendió al poder en la década de 1990 y dirigió el capítulo de Montreal de los Hells Angels durante una de las guerras de motociclistas más mortales de la historia. Esa guerra se llamó la Guerra de Motociclistas de Quebec y fue como un campo de batalla real. Desde 1994 hasta 2002, los Hells Angels y una banda rival llamada Rock Machine lucharon por el control del territorio del narcotráfico. Pero no solo los motociclistas resultaron heridos. Más de 160 personas fueron asesinadas durante el conflicto, incluidos civiles inocentes. Incluso un niño pequeño que murió por una bomba colocada en un automóvil dirigida a otra persona. Boucher no solo quería control, quería dominación. Ordenó asesinatos de motociclistas rivales e incluso apuntó contra guardias de prisión y funcionarios judiciales. En un caso impactante, 2 guardias de prisión fueron asesinados mientras se dirigían a trabajar, solo porque Boucher quería enviar un mensaje. Ese mensaje: nadie estaba a salvo de los Hells Angels. Pero la ley finalmente lo alcanzó. En 2002, después de años de escuchas telefónicas, operaciones encubiertas y testimonios de informantes, Boucher fue declarado culpable del asesinato de 2 oficiales correccionales. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Incluso tras las rejas, su nombre imponía respeto. Era un símbolo de miedo, lealtad y control absoluto. Pero el tiempo también lo alcanzó. En 2022, Maurice Mom Boucher murió de cáncer en una prisión de máxima seguridad. Dejó atrás un legado empapado de violencia y una advertencia sobre hasta dónde puede llegar el poder cuando nadie se atreve a decir que no.
Pero mientras Boucher dominaba las calles de Canadá, había alguien más construyendo un imperio en el oeste, un hombre que no solo llevaba el parche, sino que lo convirtió en una leyenda. Número 4. Sonny Barger. Sonny Barger no solo lideró a los Hells Angels, se convirtió en el rostro de la organización. Desde un solo capítulo en Oakland, California, transformó un club de motociclistas rebeldes en un imperio mundial. Y en el camino, se convirtió en el motociclista fuera de la ley más reconocido en la historia de Estados Unidos. Nacido en Modesto en 1938, Barger abandonó la escuela y falsificó su certificado de nacimiento para unirse al ejército de los EEUU, con solo 16 años. Lo descubrieron y lo expulsaron, pero esa rebeldía nunca lo abandonó. En 1957 fundó el capítulo de Oakland de los Hells Angels, que se convirtió en el corazón del ascenso del club al poder. Bajo su liderazgo, los Hells Angels pasaron de ser un grupo de motociclistas locales a una fuerza global. Lucharon contra la policía, se enfrentaron a bandas rivales y aparecieron en lugares donde pocos se atrevían. En el concierto gratuito de Altamont de 1969, mientras los Rolling Stones tocaban, Barger y sus ángeles brindaron seguridad. Estalló el caos. Un asistente al concierto fue apuñalado hasta la muerte. El evento se convirtió en un punto de inflexión en la contracultura estadounidense, y la reputación de los Hells Angels por la violencia quedó sellada. El historial criminal de Barger creció junto con su influencia: tráfico de drogas, cargos por armas, conspiración. En 1988, fue declarado culpable de planear volar un club rival de los Outlaws y cumplió 4 años en una prisión federal. Pero cuando salió, lo hizo con la misma calma desafiante de siempre. Solo otra parada en un largo viaje. Luego llegó el cáncer. Perdió las cuerdas vocales debido al cáncer de garganta, pero se negó a quedarse en silencio. Aprendió a hablar de nuevo usando los músculos del esófago. Barger siguió montando, escribiendo y hablando. Publicó libros superventas, apareció en documentales e incluso tuvo un cameo en Sons of Anarchy, difuminando la línea entre el mito y el hombre. Para cuando falleció en 2022, Sonny Barger había pasado más de 13 años en prisión y más de 60 años al mando de un imperio fuera de la ley. Número 3. Thomas Heath. Thomas Heath no era solo otro fuera de la ley. Formaba parte de la vieja guardia, del capítulo de Ventura, un nombre que significaba violencia. Incluso para los estándares de los Hells Angels, Heath destacaba por su brutalidad. Su acto más infame ocurrió en 1977, cuando una bomba explotó en un taller mecánico en Los Ángeles. El lugar supuestamente pertenecía al club rival de motociclistas Mongols. Sin embargo, la explosión no alcanzó a miembros de la banda. Mató a un hombre de 22 años y a un adolescente. 2 personas que no tenían nada que ver con el conflicto. Vidas inocentes perdidas como daño colateral. Durante años, nadie fue acusado, pero la memoria permaneció. En 1994, casi 2 décadas después, Heath fue finalmente declarado culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y condenado a 7 años de prisión. Pero la condena no lo cambió. Si acaso, confirmó lo que muchos ya sabían. Heath no se alejaba de la violencia. La llevaba consigo. Incluso antes de que terminara ese juicio, su lista de crímenes ya había crecido. En 1992, fue declarado culpable de agredir a su esposa con un arma mortal. También amenazó a los testigos. Otros 7 años tras las rejas. Para 2010, Heath había regresado a Ventura. Esta vez, vivía con una mujer que finalmente le pidió que se fuera. Él se negó, así que ella llamó a la policía. Heath fue arrestado nuevamente, pero esta vez, la ley no parpadeó. Los fiscales lo acusaron de disuadir a un testigo y de terrorismo callejero. Y con 4 delitos graves ya en su historial, la sentencia fue automática. En 2011, Thomas Heath
fue condenado a 35 años a cadena perpetua. Su abogado intentó argumentar que el caso no tenía nada que ver con los Hells Angels, pero dentro de la sala del tribunal estaban por todas partes, en su chaleco, en su pasado, en cada palabra que pronunció. El jurado no solo vio a un hombre, vio la marca. Así que el veredicto finalmente hizo justicia. Number 2. Merle Heffernan. No lo llamaban un luchador, no lo llamaban un líder, lo llamaban el reparador. Merle Heffernan no era el tipo de Hells Angel que veías al frente de una pelea. Era el que llamaban después, cuando el daño ya estaba hecho y algo necesitaba desaparecer. Durante décadas fue parte del capítulo de Fresno, y para cuando llegaron los grandes casos, era considerado uno de los hombres más confiables en la escena de los Hells Angels de California. En julio de 2014, algo salió mal dentro del club. Joel Silva, un miembro de pleno derecho del capítulo de Sonoma, se había salido de la línea. Discutió con otro miembro de alto rango, y en un mundo gobernado por el silencio y la lealtad, eso solo significaba una cosa: se acercaba una limpieza. Silva fue invitado al Clubhouse de Fresno bajo la promesa de una reunión. En su lugar, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza por el presidente del capítulo, Brian Wayne Wendt. El asesinato no fue al azar, fue organizado, silencioso, rápido, y ahora tenían un cuerpo. Aquí fue donde intervino Merle Heffernan. Al día siguiente, Heffernan llamó a Levi Phipps, el gerente de un crematorio en Fresno. Le dijo que dejara la puerta trasera abierta. 2 hombres llegaron con el cuerpo de Silva. Según Phipps, uno de ellos lo apuntó con un arma mientras cargaban el cuerpo de Silva en el horno. Sin rastro, sin funeral, sin tumba. Los registros telefónicos luego probaron que la llamada ocurrió. Las cámaras de seguridad coincidían con la línea de tiempo, y los investigadores creían que no era la primera vez que Heffernan hacía algo así, ni sería la última. En los años siguientes, 3 hombres más vinculados a los Hells Angels desaparecieron. Uno fue Robbie Huff, quien supuestamente ayudó a matar a Silva. Otro fue Art Karasis, desaparecido en 2016. Y el tercero, Juan Guevara, un nombre que surgió en el tribunal de boca del propio abogado de Heffernan. Ninguno de ellos volvió a ser visto. Heffernan nunca fue acusado por sus desapariciones, pero en octubre de 2022 fue condenado a 4 años en prisión federal por obstrucción de la justicia en el caso Silva. No por asesinato, solo por ayudar a encubrirlo. Heffernan limpiaba los desastres, pero el hombre del que estás a punto de oír, él era el desastre. El tipo de líder que no solo ordenaba la violencia, la ejecutaba él mismo. Número 1. Raymond Fox. Former president of the Hells Angels Sonoma chapter, Raymond Ray Fox, is charged with conspiracy, assault, and witness intimidation. Raymond Rainman. Fox dirigía el capítulo del condado de Sonoma de los Hells Angels, un hombre cuyo nombre por sí solo simbolizaba poder y represalia. Si alguien se salía de la línea, Fox no amenazaba, lo borraba. En 2011 se declaró culpable de un fraude hipotecario multimillonario y de un esquema de lavado de dinero. Los fiscales revelaron que falsificó declaraciones de ingresos, presentó registros bancarios falsos y obtuvo préstamos fraudulentos para casas de lujo en todo el norte de California. Una de las propiedades fue convertida en un cultivo secreto de marihuana. El dinero se blanqueaba mediante compras ostentosas y una empresa falsa, haciéndose pasar por el dueño de un negocio de concreto que supuestamente ganaba $24,000 al mes. Solo por eso, Fox fue condenado a casi 6 años en prisión federal. También se le ordenó devolver más de $1 millón. Pero la prisión no lo cambió. Cuando salió, no se mantuvo en perfil bajo. Redobló sus acciones. En 2014, el objetivo fue alguien cercano, un exmiembro,
un hombre que había cruzado una línea imperdonable al tener una aventura con la esposa de hecho de Fox. Así que tendieron una trampa. Invitaron al hombre a un almacén. Cuando entró, las puertas se cerraron detrás de él. Lo que siguió no fue una pelea. Fueron horas de tortura, golpizas, dolor, venganza. Y cuando Fox terminó con él, también se volvió contra la mujer. Los agentes federales habían visto suficiente. Acusaron a Fox en un amplio caso de crimen organizado, que lo presentaba como un jugador clave en una brutal empresa criminal. Su nombre se asoció con intimidación de testigos, armas ilegales y violencia organizada. No era solo venganza, era poder usado sin límites. El jurado emitió su veredicto rápidamente. Fox fue declarado culpable de conspiración RICO y agresión con un arma mortal. Con un historial violento que se remontaba a décadas, el tribunal le impuso la única sentencia que tenía sentido: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.